Bueno, ¿todo bien con el audio? Gracias, hermanos. Vamos a orar y así como nos hemos gozado cantando, vamos a ponernos en manos del Señor para gozarnos. Debe de ser un gozo, no una carga, abrir la palabra de Dios para escudriñarla. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque podemos acercarnos al trono de tu gracia, honrarte, alabarte, adorarte, cantarte. Y ahora, Señor, en un acto de humildad, rogamos para que seas tú el que hable a nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas. Toma, Señor, el control de nuestra mente, de nuestro corazón. También, Señor, de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos, para que, Señor, sean alineados a tu perfecta voluntad por medio del Espíritu Santo. Que Él se mueva, Señor, y utilice a tu siervo para la exposición de tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Continuamos con nuestra serie de enseñanzas acerca del Espíritu Santo. El día de hoy, ya usted lo está viendo en la pantalla, el Espíritu Santo en mi vida, el ministro que me acompaña. La gran pregunta a todo esto, la gran pregunta a la enseñanza de todos estos meses es, si el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad, la tercera persona de la Trinidad de Dios, si es Dios viviendo en mi corazón, la gran pregunta es, ¿cómo debo yo de experimentar la comunión con el Espíritu Santo? ¿Cómo debo de vivir conforme al Espíritu Santo? ¿Cómo yo debo de prestar atención al Espíritu Santo? Desechando toda aquella práctica que no tiene nada que ver con la Biblia, pero asumiendo que el Espíritu Santo es una realidad práctica en nuestras vidas. Por eso hemos dicho que hablamos del Espíritu Santo como ministro, hablando de los ministerios, lo que el Espíritu Santo hace para nuestras vidas. Hablaremos en su momento de aquel maestro que nos prepara, de aquel maestro que nos capacita, en donde hablaremos de los dones del Espíritu Santo, y finalmente hablaremos del pastor que nos fortalece, el fruto del Espíritu Santo. La realidad es que la enseñanza del Espíritu Santo poco a poco se empieza a entrelazar y usted lo va a ir viendo conforme progresemos en la enseñanza, pero usted debe de entender una cosa, el Espíritu Santo es una realidad y es una realidad en su vida. Aunque usted no lo perciba en este momento, el Espíritu Santo es una realidad en su vida. Algunos han tratado de poner una analogía respecto al Espíritu Santo con la sangre que recorre nuestro organismo. Sin sangre usted no puede vivir, usted necesita sangre para vivir. Usted sabe de alguna forma, porque así lo siente y lo puede percibir si pone la mano sobre su pecho, en esta posición, y usted va a sentir cómo su corazón palpita. Sabe, pero no lo ve. Sabe que ahí está, el corazón bombeando sangre a su vida todos los días. Bueno, la realidad es que esa sangre que el corazón bombea llega hasta el último vaso sanguíneo de nuestro cuerpo, pero nosotros no lo percibimos, no lo vemos, no lo sentimos. A lo mejor sí, de repente cuando nos van a tomar una muestra de sangre en el laboratorio, sentiremos alguna de las venas en nuestro brazo, pero generalmente no sentiremos el flujo de sangre en nuestro organismo. Déjeme decirle que así es el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Está activo? ¿Está activo? ¿Está bombeando sangre espiritual en su vida? ¿Está provocando vida en su vida? Y muchas veces usted ni cuenta se ha dado de ello. El hecho de que no se dé cuenta de ello no significa que no esté allí el Espíritu Santo. Ya hemos aprendido 5 lecciones. Las 5 lecciones, muy rápidamente, si usted no ha estado con nosotros desde el principio, al menos desde hace unas 3 semanas, se las repito muy rápidamente. El Espíritu Santo es una persona y desea tener una relación conmigo. El Espíritu Santo mora en el corazón del creyente. Ese es el ministerio. El Espíritu Santo mora en la vida del creyente y mora en la vida de aquel que ha sido redimido por la sangre de Cristo, que ha puesto su fe en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Si usted no lo ha hecho, quiero decirle que el Espíritu Santo no mora en su vida. Usted tiene que llegar a la fe en Cristo Jesús, creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió por sus pecados. La segunda enseñanza tenía que ver con el consuelo, el Espíritu Santo como consolador, el ministro como consolador.
en donde yo aprendí que yo puedo confiar que Él estará a mi lado. Todas estas expresiones están en primera persona porque usted debe de aprender a vivirlas de manera personal y de manera particular. La tercera lección que aprendimos tiene que ver con la regeneración. El Espíritu Santo, cuando viene a mi vida, regenera, me da una vida nueva, una nueva vida espiritual, y yo empiezo a aprender a ver la vida de una forma diferente. Lo que me está pasando tiene un propósito y eso se lo voy a explicar a continuación en mayor detalle. La cuarta enseñanza, que fue la semana pasada, aprendimos acerca del bautismo en el Espíritu Santo y aprendimos que cuando nosotros colocamos nuestra fe en Jesucristo, el Espíritu Santo me bautiza, me incorpora al cuerpo de Cristo y yo sé que Él está viviendo en mi interior. No tengo que experimentar un segundo bautismo, no tengo que experimentar nada extraño, ninguna sensación extraña para reconocer que el Espíritu Santo me ha bautizado en Cristo. La quinta enseñanza, que fue donde nos quedamos la semana pasada, dice que cuando Dios me ve a mí, Él ve al Espíritu Santo en mi interior. El Espíritu Santo me ha sellado. El Espíritu Santo es el sello que yo recibo en Jesucristo cuando nosotros venimos a Él. Ahora bien, a todo esto surge una gran pregunta. Si el Espíritu Santo está en mí, si el Espíritu Santo está en mi vida, ¿cómo es que yo a veces no lo percibo? ¿Por qué no me doy cuenta que Él está? ¿Por qué no lo siento? Y no es que lo tenga usted que sentir. No es una cuestión de sentimiento, es una cuestión objetiva de conocimiento en la que usted este conocimiento le permite para entrar en una relación plena y objetiva con el Espíritu Santo. Si Él está en mí, ¿cómo es que yo me puedo relacionar con Él? ¿Cómo debo yo de responder? Porque mucha gente dice, pues es que no lo siento, nunca he experimentado el Espíritu Santo. No creo en el Espíritu Santo. ¿Cómo es que yo me puedo llegar a relacionar con el Espíritu Santo? Bueno, el día de hoy va a aprender en dos lecciones muy prácticas lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. La primera lección es así de puntual. La primera lección dice así: el Espíritu Santo en mí, si el Espíritu Santo está morando en mí, si me ha bautizado, si me ha sellado, podemos decir el día de hoy que si el Espíritu Santo está en mí, Él me da la seguridad de que puedo confiar en los planes de Dios para mi vida. Yo puedo confiar en los planes de Dios para mi vida. ¿Cómo está su vida el día de hoy? ¿Qué está pasando en su vida en este momento? Yo le pregunto, respóndaselo en su corazón. ¿Cómo está su vida el día de hoy? Hasta hace un año, nosotros, la humanidad, tenía una cantidad de preocupaciones diversas. Había muchas preocupaciones. Siempre la humanidad se ha preocupado por algo. Y súbitamente, a principio de este año, como si fuera un regalo envuelto en de año nuevo, la realidad de la humanidad cambió. Y entonces nos empezamos a dar cuenta que la salud era endeble, que la salud ya no era como nosotros la habíamos concebido hasta el año 2019. Empezamos a enterarnos de enfermos, empezamos a enterarnos de gente que ha muerto, jóvenes, ancianos, niños. El espectro y el espectro de la muerte está presente en la humanidad. La dinámica social cambió en todo el planeta y entonces las economías, dicen, se derrumbaron completamente. Enfermedad, economía, a final de cuentas afecta a las relaciones entre los individuos. Y las relaciones entre los individuos no han sido exactamente las mismas en este año. Año 2020 quedará para la historia porque cambió drásticamente nuestra realidad. ¿Cómo ha cambiado su realidad este año 2020? Yo sé de mucha gente que en este año 2020 está sufriendo y que creyó que jamás iba a sufrir lo que hoy está sufriendo. Cualquiera de las cosas que yo le he hablado con anterioridad. Está sufriendo la gente. Bueno, cualquier cosa por la que usted esté pasando,
por cualquier cosa que sea la que usted esté pasando, yo le quiero decir una gran verdad. El Espíritu Santo en su vida, en este momento le está garantizando a usted y debe de generar en usted la seguridad absoluta de que cualquier cosa que esté ocurriendo, usted puede confiar en los planes que Dios tiene para su vida. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Así lo dice en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 22. 2 de Corintios capítulo 1, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 1, versículo 22. De este versículo ya hablamos la semana pasada. Hablamos desde el versículo 21, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, Cristo el Hijo, y el que nos ungió es Dios, Padre, el cual también nos ha sellado por medio del Espíritu, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Espíritu, tercera persona de la triunidad de Dios, la Trinidad en pleno. Ponga atención a la segunda parte del versículo 22, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Las arras del Espíritu es el Espíritu mismo en nuestros corazones. Ponga mucha atención, el Espíritu mismo en nuestros corazones como unas arras. Quienes en algún momento acudimos a la iglesia para recibir una bendición nupcial, no nos casamos por la iglesia, recibimos una bendición en la iglesia, pero cuando nosotros recibimos una bendición en la iglesia, en la cultura latinoamericana y en muchas partes se acostumbra que, como parte de la ceremonia, el varón, el marido, deposita unas arras, unas monedas bañadas, chapadas en oro, en manos de la mujer como una garantía de que él va a proveer para el hogar. Muchas veces eso ya se ha ido cambiando y ya no se cree mucho en eso porque se dice pues, que la mujer también trabaje, ¿no? Pero bueno, dentro de esa ceremonia ese es el concepto que nosotros entendemos de arras. Las arras no es una palabra que hace una referencia simple a lo que es un anticipo, a lo que es un enganche, a lo que es una cuota inicial. Esas son las arras, ese es el Espíritu Santo como arras, como garantía. Las arras del Espíritu es la garantía que Dios ha puesto en nuestras vidas, en nuestros corazones, escúchelo bien, para hacer lo que Dios dijo que haría en nuestras vidas. Utilizo mucho la Nueva Traducción Viviente, simple y sencillamente porque realmente me conquistó, creo que es una muy buena traducción moderna, pero si le cuesta trabajo entender este pasaje, y ya lo hice la semana pasada, vea lo que dice este mismo pasaje en como lo presenta la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente dice así, a partir del versículo 21, ya lo leí la semana pasada, es Dios quien nos capacita, está hablando de Pablo diciendo, es Dios quien nos capacita, junto con ustedes, todos nosotros, para estar firmes por Cristo. No dice dependiendo de las condiciones, si la vida está bien, si la vida está mal, no, dice para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó a Pablo y nos identificó como suyos, todos, al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón. Nos bautizó, nos selló, mora en nosotros. Como un anticipo, así dice la Nueva Traducción Viviente, como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Todo lo que Él nos prometió. Y usted dirá, bueno, ¿y qué prometió? Vea lo que dice el capítulo 5 de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 5. Capítulo 5, versículo 5, una página adelante de 2 de Corintios. Mas el que nos hizo para esto mismo, es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu, El que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. La pregunta es, para esto mismo, ¿qué es para esto mismo?
Bueno, lea el contexto, no lo voy a leer ahorita, pero 2 de Corintios capítulo 5, versículo del 1 al 10. En el versículo 2, por ejemplo, dice, por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Habitación celestial. Versículo 6 del mismo capítulo 5, vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes en el Señor. Versículo 8, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo en este momento? Yo estoy tremendamente confiado por todo lo que ha hecho Cristo en mí, por lo que Dios decidió que Cristo hiciera en mi vida, para que en el momento en que yo muera esté presente delante del Señor inmediatamente. Yo mientras estoy presente en el cuerpo, estoy ausente del Señor, pero en el momento en que yo me ausento del cuerpo, y estar ausente del cuerpo no es más que un eufemismo para decir, en el momento en que yo muera, estoy presente delante del Señor. Nuestra habitación celestial es una de las cosas que prometió el Señor para nosotros. Jesucristo les dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya. Yo voy a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Qué prometió el Señor Jesús? Fácil. Una morada, una habitación, un cuerpo glorificado, una habitación celestial para el momento en que nosotros dejemos de existir. La garantía de nuestra existencia delante de la presencia misma del Señor en el momento en que nosotros fallezcamos. Y la garantía, la seguridad, el depósito inicial, el enganche, las arras del Espíritu fueron puestas en nuestros corazones como garantía, escúchelo bien, como garantía de que eso va a suceder. Así de sencillo. Eso sucederá cuando nosotros tengamos que pasar por el valle de sombra de muerte. ¿Me preocupan mis circunstancias actuales? En realidad no me deberían de preocupar tanto mis circunstancias actuales. ¿Por qué? Porque mis circunstancias actuales palidecen ante la realidad de la vida que yo viviré cuando yo llegue delante del Señor. Mi vida serán 80, 90 años. Mi eternidad con Dios y con Cristo será, y valga la redundancia, eterna. Y el Espíritu Santo nos dice y nos recuerda día con día que Él está puesto en nuestros corazones, instaurado en nuestros corazones, como una garantía de que Él va a hacer lo que dijo que haría: llevarnos a la habitación celestial. Esto lo reafirma Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. Esto lo vamos a ver posteriormente. Con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es el mismo sello, son las mismas arras, la garantía de que viviremos con Dios cuando nosotros tengamos que dejar esta morada temporal que es nuestro cuerpo. Y este tiempo nos está recordando que invariablemente el hombre tiene el tiempo limitado en esta vida. No somos eternos, aunque a veces el hombre actúa como si lo fuéramos. Ahora bien, si usted dice, bueno, ok, me anima, no importa que hoy me enferme, no importa que yo me muera, pero ¿y qué pasa si yo no me enfermo? ¿Qué pasa si yo no me muero? La realidad es que hoy la economía es un desastre. Mi negocio, mi economía, todo se ha visto afectado. ¿Cómo puedo yo entender las arras del Espíritu? Porque bueno, sí es cierto, el Espíritu es la garantía de que yo llegaré a la eternidad. Pero ¿y mientras estoy vivo, mientras tengo que levantarme todos los días para ir a trabajar, mientras tengo que levantarme bueno, los jóvenes ya no van a la escuela. Los jóvenes prenden la escuela en sus hogares. Jóvenes y niños hoy prenden la escuela en sus hogares. Vea lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 14. El versículo 13 lo vimos la semana pasada, pero ponga atención al versículo 14. Hablando del Espíritu Santo, Pablo dice que el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia es la vida eterna,
la glorificación, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, hasta que nosotros estemos en un cuerpo glorificado delante del Señor. Todavía falta un poco de tiempo para eso, pero ponga atención en las últimas palabras del versículo 14, para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. Vea esto, cómo se ve desde la perspectiva de Efesios capítulo 1, versículo 14, pero ahora en la Nueva Traducción Viviente. En la Nueva Traducción Viviente dice así, son términos un poco más, a lo mejor un poco más cercanos a nuestro idioma, lenguaje, cultura. El Espíritu es la garantía que tenemos, el Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió. Él nos dará la herencia y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Punto seguido. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Así lo pone la Nueva Traducción Viviente, el versículo 14 del capítulo 1 del libro de Efesios. Y suena muy bonito, suena muy romántico. Para que le diéramos gloria y alabanza. ¡Wow! ¿Y qué significa eso? Gloria y alabanza. Significa, vamos a dar gloria y alabanza, vamos a cantar, vamos a juntarnos todos, vamos a cantar, que venga un grupo de música, vamos a aplaudir, vamos a dar gloria y alabanza. No, no dice eso. No tiene nada que ver con eso. ¿Sí? No es esa la experiencia en el Espíritu. Escúchelo bien. El Espíritu Santo, siendo la garantía de que Dios va a hacer lo que Él dijo que haría para nosotros, se asegura de que nuestras vidas, escúchelo bien, se asegura de que nuestras vidas le rindan gloria y alabanza. ¿Cómo es posible eso? Permítame introducir, y es solamente una muy breve introducción, a cómo es que opera el Espíritu Santo a nivel práctico en nuestras vidas. Bueno, el Espíritu Santo actúa en nuestras vidas de una manera muy práctica a través de tres cosas. Permítame hablarle en este momento de dos y en la siguiente lección de la tercera. El Espíritu Santo utilizará su conciencia, su mente, su propia percepción de las cosas y utilizará también el fruto del Espíritu, por eso es una muy breve introducción. Utilizará el fruto del Espíritu en donde la paz como fruto del Espíritu tendrá que ser una realidad en su vida hasta que usted se asegure que el Espíritu Santo es el que le está llevando de la mano en este momento en su vida, independientemente de cómo son sus circunstancias el día de hoy. No importa si son buenas, si son malas. No importa si está enfermo, si está sano. No importa si ha experimentado pérdida en la familia, no importa si no la ha experimentado. No importa si la economía se ha derrumbado o si la economía está fuerte. No importa si sus relaciones son muy buenas o durante este tiempo o desde hace tiempo atrás sus relaciones se han resquebrajado. El Espíritu Santo se asegura, porque aquí lo dijo, el Espíritu Santo está en nuestros corazones. Las arras del Espíritu, la garantía, la seguridad está en nuestros corazones. Bueno, el Espíritu Santo va a trabajar en usted a un nivel, escúchelo bien, consciente, para que usted vaya descubriendo cada vez más cómo es que el Espíritu Santo está presente en sus circunstancias el día de hoy. Y por eso usted puede decir el día de hoy, el Espíritu Santo que está en mi vida, que está en mi corazón, es la garantía, el anticipo, me brinda la seguridad de que puedo confiar en que los planes de Dios son los correctos para mi vida, independientemente de cómo están mis circunstancias el día de hoy. Así de simple. Y si usted dice, bueno, todavía me cuesta un poco de trabajo de entender, aquí se va a tener que aguantar usted un poquito, porque si usted lo quiere oír de manera práctica, permítame ponérselo a usted en primera persona. Es uno de los muchos testimonios que yo puedo ofrecer en relación al actuar del Espíritu Santo en la vida del hombre.
mi propia vida. ¿Qué le quiero decir con esto? No, yo no me quiero enaltecer. No quiero que se oiga orgullo. No quiero que se oiga vano. Lo que yo le quiero decir es que entiendo perfectamente cuando Dios dice que el Espíritu Santo está instalado en nuestros corazones y es la garantía de que nuestras vidas le darán gloria a Él, porque yo mismo lo he experimentado. Sé en primera persona lo que está escribiendo Pablo y por eso se lo ofrezco en primera persona. Estaba yo viviendo en el norte del país, frontera México-Estados Unidos. Tenía 1 año viviendo ahí. 2 años para la empresa que me había contratado en la Ciudad de México. Y 1 año después de que yo llegué a vivir al norte del país, el proyecto que me había llevado ahí, estoy hablando del año 1995, haga usted cuentas, fue hace muchos años. El proyecto que me había llevado en 1995 a este lugar se había derrumbado. Y se había derrumbado porque aquí en México conocimos cierto tipo de eventos, parecen repetirse, en 1994. La economía del país en 1994 se había desplomado, los proyectos se estaban cancelando, y para 1995 mi posición en esta empresa estaba en entredicho. Hay algo que yo le quiero decir, yo estoy completamente seguro que Dios me llevó a esta empresa en 1993. Para que la cosa fuera más complicada, había una lucha de poder entre 2 grupos adentro de la empresa. Los dueños se habían peleado. Había un bando y había otro bando. Aunque uno quisiera permanecer neutral, tarde o temprano lo colocaban en el bando opuesto. Para 1995 yo me di cuenta que todas mis esperanzas se habían derrumbado. Yo sabía que Dios quería que trabajara para esta empresa. Mis condiciones decían que ya no era posible que yo siguiera trabajando en esta empresa. Un buen día uno de mis amigos me habló y me dijo, oye David, fíjate que hay un proyecto. A pesar de cómo está la situación del país, la empresa ha decidido abrir un nuevo proyecto. ¿Dónde es este proyecto? Y él me mencionó la ciudad. Totalmente en el lado opuesto del país, en el sureste del país. 3,600 kilómetros me separaban de ese proyecto. Pero había una mala noticia. El líder de este proyecto era una persona que era abiertamente antagónica a mí. Era totalmente antagónica hacia mi persona. Yo dije, wow, el proyecto suena bueno, pero quien tendrá el liderazgo de este proyecto, no creo que me mande a llamar. Sería yo la última opción para él. Tan pronto como yo me enteré, yo lo empecé a poner en manos de Dios. Para ese entonces, yo había tenido la oportunidad de regresar a trabajar aquí a Puebla. A mi ciudad, con mi familia, en mi casa. Pero yo también sabía que Dios no me quería trabajando aquí en Puebla. Ese fin de semana yo oré al Señor y le dije, Señor, tú conoces mi corazón, sabes que tú me trajiste acá, que tu Santo Espíritu me guíe, que Él abra, me dejo en tus manos. Por si el tema no fuera tan complicado, en realidad yo vivía en una ciudad, pero trabajaba en una otra ciudad a 2 horas y media de distancia. De lunes a viernes yo trabajaba en esta otra ciudad, el fin de semana lo pasaba en la otra ciudad. Así que el siguiente lunes me subí a mi vehículo, un bochito rojo, era un vehículo de trabajo, no tenía radio, no podíamos ni siquiera ponerle radio, y me enfilé hacia la ciudad en donde yo estaba trabajando. Tenía que atravesar una parte del desierto, sin clima, en el calor del verano, sin radio, sin música. Yo iba manejando e iba pensando, pero al mismo tiempo iba orando al Señor y le decía, Señor, que mi vida sea útil para ti. Súbitamente, el Espíritu Santo habló a mi corazón. ¿Quiere usted saber cómo es que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones? Eso es de cada quien.
Las experiencias no se repiten, son unipersonales. Pero el Espíritu Santo, porque lo dice la Biblia, está en mi corazón. Las arras del Espíritu están en mi corazón. Habló a mi corazón y experimenté una paz que sobrepasa todo entendimiento, el fruto del Espíritu. Fue una paz sobrenatural. Y en ese momento, en medio del desierto, yo supe que iría a esta ciudad. Inmediatamente lo supe. Pasó esa semana, como yo sabía que tampoco podía estar tan pasivo. Al siguiente viernes yo regresé a las oficinas centrales e hice lo que no había hecho en meses. Me pasé un par de veces frente a la oficina de la persona que tendría el liderazgo de este proyecto en el sureste del país. Pasé una vez, me volteó a ver, pasé otra vez, levantó su vista y brincó y me dijo, tengo que hablar contigo. Me pasó a su oficina, me sentó, se mostró muy amable. Cometió un error en su amabilidad. Me dijo que ese puesto, que él tenía un puesto, pero que ya se lo había ofrecido a 6 personas antes y todos le habían rechazado. Que yo era su apuesta para este proyecto. Yo me sonreí, sabía yo que Dios me quería en este lugar, sabía que el Espíritu me estaba conduciendo a este lugar. Y todavía tuve el atrevimiento de decirle, sí, pero déjame pensarlo. Me vi muy vanidoso, me vi muy orgulloso. Ese fin de semana fue un fin de semana que recuerdo con mucho afecto. Ese último domingo en esta iglesia a la que yo asistí durante varios meses, el sermón me supo como nunca. Los cantos los escuché como nunca. Realmente cantábamos igual, eran los mismos cantos. No había gran diferencia. Usted puede pensar, incluso usted puede llegar a pensar en este momento que no le gusta cómo estamos cantando. Bueno, es la realidad que tenemos que vivir. Es la realidad en la que nos tenemos que adaptar. Pero no es que nosotros cambiemos las cosas. Es que el Espíritu Santo nos está transformando a nosotros. Y ese día, escuchando las mismas alabanzas, los mismos cantos y los mismos himnos, supe que yo me dirigiría 3,600 kilómetros al sureste del país. Ese domingo me despedí del pastor, no le pedí consejo. Nunca le pedí consejo. Simplemente me despedí. Él tomó el boletín de la iglesia ese domingo, me puso palabras de ánimo, su nombre completo lo firmó, me puso su teléfono para cuando regreses. Nunca he regresado a vivir a esa ciudad. El siguiente lunes me presenté con mi jefe y le dije, vamos. Se sorprendió y me dijo, adelante. Solo le puse una condición. Llevarme exactamente el mismo bochito rojo que yo manejaba. Era todo. No sabía si me iban a pagar más, no sabía yo más, no sabía de mis condiciones laborales. Yo lo único que quería era ese bochito rojo. ¿Qué trajo a mi vida esta experiencia? ¿Qué provocó en mi vida? Bueno, tengo que ser justo y decirlo. Mi esposa me estaba esperando ahí. Su escritorio estaba enfrente de mi escritorio. Bueno, a un lado de mi escritorio. A través de mi esposa, mis hijos me estaban esperando ahí. Y usted dirá en este momento, hermano, con razón, ya lo decía yo, y se casaron y vivieron muy felices. Ese era el propósito de Dios. No, hermanos, el propósito era un superior. Era todavía superior.
Desde novios empezamos a servir en una iglesia que amamos entrañablemente. Empezamos a ministrar a un grupo de jóvenes adolescentes. Esos jóvenes adolescentes, algunos están en la presencia del Señor el día de hoy. Otros viven todavía. Rondan los 40 años de edad. O sea, calcule, ya con eso le dije muchas cifras. Calcule usted. Muchas veces, ministrando a este grupo de jóvenes, yo le decía a mi entonces novia y posterior esposa, ¡wow! Hay que irnos preparando. Parece que es una escuela para cuando lleguen los nuestros. Muchos de ellos nos vieron como padres. Muchos de ellos, aunque tenían padres, vivían como si no los tuvieran. Ministramos en una iglesia que nos enseñó cómo era la iglesia del primer siglo. Había amor fraternal. Los hermanos tenían las cosas en común. No era una iglesia exenta de problemas. Sí había tenido problemas. Tenía problemas. Pero era una iglesia que reflejaba el espíritu de la iglesia del primer siglo. Lo más importante es que 4 años atrás, cuando las circunstancias de mi vida eran muy difíciles, yo pensé que Dios me estaba llamando a su servicio. 4 años atrás, a la edad de 24 años, yo pensaba y decía, ¿no me estará llamando el Señor a su servicio? Pero ser llamado a su servicio implicaba, al menos hace 25 años, una cosa: tienes que ir al seminario. Tienes que ir al seminario, tienes que ir al seminario. Los seminarios que estaban a mi disposición en ese entonces, unos eran incosteables. Los grandes seminarios y los grandes títulos eran incosteables. Y los seminarios que eran más o menos famosones, no traían paz a mi corazón, y que yo los podía pagar. No traían paz a mi corazón. ¿Sabe usted lo que hizo el Señor en esta ciudad? Me llevó al seminario. Me puso en el seminario. Me llevó al seminario. Su nombre, si yo se lo dijera ahorita, yo creo que no lo encuentra usted ni en internet. Pero sus maestros, su facultad, cada uno de ellos a quienes yo he recordado esta semana, fueron hombres y mujeres que me enseñaron a amar la palabra de Dios. Eran hombres y mujeres que se reproducían en los alumnos. Eran hombres y mujeres que amaban entrañablemente al alumnado. Eran capaces de dar su vida por los alumnos. Y tiempo después, por ahí está la foto con nuestra toga y birrete. Nos graduamos del seminario. Un año después, salimos de esa ciudad para un ministerio que duró 15 años. No, hermanos, no fue mi familia, no fueron mis hijos. Aquí lo dice, para alabanza de su gloria. Era su gloria, no la mía. Era lo que Él quería producir en mí, en mi esposa, en mis hijos. Durante 15 años ministramos, y si usted quiere saber cuál fue el ministerio durante 15 años, algún día se lo diré. Muy poca gente entiende qué fue lo que hicimos durante 15 años. Muy poca gente lo sabe el día de hoy. Unos cuantos. Muy poca gente sabe lo que hicimos durante 15 años. Siempre guiados por el Espíritu Santo. Y de repente el Espíritu Santo nos decía, levanta la tienda. ¿Y qué hacíamos? Todo en cajas de cartón, selladas, mudanza. Y pasaban 5 años. Y de repente se levanta la tienda.
Y de repente nada más pasaron 6 meses y decía, vuelve a levantar la tienda. 15 años ministrando de una forma que jamás pensamos que lo haríamos. Mi experiencia, su experiencia, no. Definitivamente no. Mi experiencia no es la suya. Dios no va a actuar en su vida de la misma forma que lo hizo en la mía. Mi relación es personal con el Espíritu Santo. Pero yo sé perfectamente, y al atreverme a hablar de este tema en esta mañana, es porque tengo la convicción plena de que la palabra de Dios valida lo que ha sido mi experiencia. La teoría es muy buena. La práctica, déjeme decirle, es mucho mejor. Y usted debe de anhelar vivir prácticamente lo que dice la teoría. Porque si la vida se vive a nivel teórico, déjeme decirle que puede estar cometiendo grandes errores el día de hoy. La segunda enseñanza es sencilla de entender en el contexto de lo que yo le acabo de mencionar. No es muy difícil de entender en base a lo que yo le acabo de hablar. El Espíritu Santo va a utilizar la Biblia para guiarme. Esta es la palabra de Dios. Para usted, ¿qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? ¿Es algo místico? ¿Es algo mágico? Perdón, si me regalan una servilleta, por favor. ¿Qué es la Biblia para usted? ¿Es algo místico? ¿Mágico? ¿Histórico? Gracias, hermano. Gracias, hermano Rafa. Esto no estaba en el guión, perdón. Disculpe usted. ¿Qué es la Biblia para usted? Ay, ese libro que siempre el pastor nos está diciendo que leamos. ¿Cuándo se va a acabar esto de que leamos la Biblia? Ay, es que de veras. ¿Es que el pastor no tiene otra cosa que hacer más que estar leyendo la Biblia? Bueno, sí tengo cosas que hacer, pero también tengo capacidad para leer la Biblia y estudiarla. Y no soy diferente a usted. Soy igual a usted. La Biblia muchas veces es vista como un tema de incluso anecdótico. Usted se sabe esa historia, ya la ha escuchado usted. Un hombre perdió su trabajo, su esposa se alejó de él, le descubrieron una enfermedad, el pronóstico era reservado, fue con el pastor y le pidió ayuda. Le pidió consejo. El pastor le dijo, yo te aconsejo que abras tu Biblia. En la Biblia está la sabiduría. Este hermano, bueno, en la época en la que se usaba en papel, porque cada vez se usa menos en papel, este hermano llegó a su casa, abrió la Biblia y dijo, ¿por dónde empiezo? Bueno, pues ahora sí, que Dios diga. Abrió aleatoriamente la Biblia y seleccionó un pasaje. ¿Qué dice el pasaje? Judas fue y se ahorcó. No, pues no. No, esto no puede ser. Entonces agarró, fue más adelante e hizo lo mismo. Aquí, lo ve tú y haz lo mismo. No. Esto no es posible. La tercera es la vencida. Salmos, proverbios, sabiduría. Pero lo que tienes que hacer, ve y hazlo pronto. ¿Sabe usted que así vivimos la vida? Creemos que la Biblia es una ruleta, una suerte de cartas, de horóscopos que nos puede decir cómo vivir aleatoriamente en base a nuestras propias percepciones, sentimientos, emociones e ideas preconcebidas, etcétera, etcétera, y no le damos la importancia. Vea usted lo que dice 2 de Pedro capítulo 1, versículos del 20 al 21. 2 de Pedro 1, 20 al 21. Este pasaje nos lo sabemos muy bien de memoria. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. La Biblia no se interpreta al gusto. Es lo primero que advierte Pedro.
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, es decir, está hablando de todo el Antiguo Testamento, sino que los santos hombres de Dios, desde Moisés hasta David, hasta Salomón, hasta los profetas, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y ese es el ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró a los hombres, a estos hombres, a que escribieran la Biblia. Eso fue lo que hizo. Ese es el ministerio inicial del Espíritu Santo en la vida de esos hombres, para que ellos pudieran escribir esta Biblia. ¿Cómo lo hizo el Espíritu Santo? Muy fácil. No estamos hablando de teología en este momento, no estamos hablando de doctrina. Lo que hizo el Espíritu Santo fue simplemente utilizar las características de cada uno de estos individuos, guiarlos en el proceso, respetando su lenguaje, respetando su educación, sus características, y fue poniendo en su mente las ideas que finalmente quedaron plasmadas acá. No se paró el Espíritu Santo y les estuvo soplando y les dijo, mira, tienes que escribir esto. No. Utilizó a estos santos hombres porque fueron inspirados por el Espíritu Santo. Ahora bien, si bien Pedro está hablando del Antiguo Testamento, por extensión, y vea quién es el que lo dice, por extensión podemos decir lo mismo del Nuevo Testamento. El Señor Jesús, y lo hemos dicho, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos en el discurso del aposento alto que vendría el Espíritu Santo sobre ellos, el Consolador. Y cuando habla de la promesa del Espíritu Santo, vea cómo lo pone en Juan 14, 26. El Evangelio de Juan, capítulo 14, 26, dice lo siguiente: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esta es una promesa para los apóstoles. Él os enseñará todas las cosas. ¿Cuáles son todas las cosas? Las verdades de todo el Evangelio. Y les recordará todo lo que yo les he dicho. Yo sé perfectamente, déjeme decirle algo y se lo digo con el corazón. Yo sé perfectamente que lo que yo le diga a usted el día de hoy, para las 8 de la noche, usted lo habrá olvidado en un 99.9998%. Para dentro de 8 horas, usted habrá olvidado casi la totalidad de lo que yo le he dicho. Pero también, porque es actuar y ministerio del Espíritu Santo, debo de decirle que muy probablemente dentro de 15 años, tal vez usted se parará delante de un grupo de discípulos y usted dirá, como en alguna ocasión nos enseñó David Lara, y repetirá algo que usted está escuchando esta misma mañana. Y no es para alabanza de mi gloria. Es el Espíritu Santo el que dentro de 15 años muy probablemente le recuerde algo que usted está aprendiendo el día de hoy. Porque son capacidades espirituales, no son capacidades intelectuales de las que estamos hablando. No tiene que ver con su grado académico. No tiene que ver con lo que usted sabe el día de hoy. Tiene que ver con lo que el Espíritu Santo está haciendo en su propia vida. Y eso es lo que les dijo el Señor Jesús. El Espíritu Santo lo va a hacer. Y en el siguiente, en 2 capítulos después, el Señor Jesús, cuando está hablando exactamente del ministerio del Espíritu Santo, que tiene que ver con la inspiración de la Biblia, en Juan capítulo 16, versículos del 13 al 15, Él añade información adicional donde dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, es la verdad del Evangelio, porque no hablará por su propia cuenta, el Espíritu Santo, escúchelo bien, no habla por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Sabe lo que está haciendo el Espíritu Santo en este momento en su vida? Cuando usted abre la Biblia,
Lo que el Espíritu Santo está haciendo, está tomando el conocimiento de Dios y lo está poniendo en su propio corazón, porque el Espíritu Santo está en su corazón. El Espíritu Santo está tomando la verdad de Dios y la está poniendo en su propia vida. Eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo cuando usted abre la Biblia. La Biblia es la mente de Dios puesta en papel. Nosotros anhelamos que Dios se nos aparezca. Queremos tener una experiencia fuera de todos los sentidos y que veamos la gloria de Dios. Bueno, lo que Jesucristo está diciendo en Juan 16, del 13 al 15, es muy simple. Aquí está la mente de Dios. Aquí está la mente de Dios. Lo que Dios piensa de usted está escrito en este libro. ¿Quiere saber usted acerca de la vida? Está escrito en este libro. ¿Quiere saber usted acerca de la muerte? Está en este libro. ¿Quiere saber usted acerca de cómo construir una familia? Está en este libro. Joven, ¿tú quieres saber cómo vivir la vida? Aquí está en este libro. Y muchas veces hemos echado este libro fuera de nuestras vidas, a pesar de que el día de hoy lo podemos traer en la bolsa del pantalón. La tecnología ha puesto a la Biblia en la bolsa del pantalón o en la bolsa de la mujer. El hombre ha querido presentar soluciones al hombre. Y quiero decirle algo. Sí son válidas. El hombre ha querido estudiar al hombre. Y hay muchas ramas de la ciencia que nos hablan del hombre. La filosofía, la psicología, la psiquiatría, la sociología. Todas estas ramas nos hablan del hombre. Y déjeme decirle algo, son válidas. Son válidas. Pero están limitadas. Porque es el estudio del hombre por el hombre. El hombre estudia al hombre. Bueno, este libro habla del hombre desde el punto de vista de Dios, de su creador. Por lo tanto, no está limitado. Es extenso. Nunca se acaba de aprender. Nunca se acaba de estudiar. Dos lecciones prácticas que usted debe de saber es que en este libro está todo lo que el Espíritu Santo quiere que usted sepa. Todo lo que el Espíritu Santo piensa acerca de algo está escrito en esta Biblia. Todo. Todo. Dígame cualquier tema y invariablemente yo le podré referir alguna porción en donde esto ya está escrito. Por eso dijo el sabio Salomón, no hay nada nuevo debajo del sol. Todo. Todo. La segunda cosa que usted debe de saber es lo siguiente. El Espíritu Santo jamás nos va a guiar, nunca nos va a guiar a algo que la palabra de Dios lo prohíba o no lo permita. Muchas veces, incluso cristianos bien acomedidos han tratado de utilizar la palabra de Dios para justificar cierto tipo de comportamientos o cierto tipo de actitudes. Eso es muy triste y es muy lamentable, porque el Espíritu Santo jamás nos revelará algo que va en contra de la palabra de Dios. Vea lo que dice Pablo. Y esto tiene que ver con un ministerio del Espíritu Santo que se llama iluminación. La iluminación, ¿qué es la iluminación? Ahorita se lo voy a explicar muy rápidamente. Primera de Corintios capítulo 2, versículos del 6 al 16. Quiero centrarme, Primera de Corintios capítulo 2, versículos del 6 al 16. Quiero centrarme en los versículos a partir del 10. 2:10 de Primera de Corintios. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aun lo profundo de Dios.
porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Versículos 10 y 11 está hablando Pablo de un concepto que se llama revelación. El contenido, la Biblia es identificada como la revelación especial de Dios. Versículos 10 y 11 es el contenido de la revelación de Dios en la Biblia, que es las cosas de Dios. Así de simple, las cosas de Dios. Eso es la revelación. Versículos 12 al 13. Nosotros no hemos recibido, y cuando Pablo utiliza nosotros, se refiere a él y a los apóstoles y a todos los autores de los libros de la Biblia. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Eso se llama inspiración. A Pablo y los apóstoles y algunos otros discípulos escribieron el Nuevo Testamento y están poniendo lo que Dios quiso que pusieran en su palabra. Pero los versículos del 14 al 16 nos hablan del ministerio del Espíritu Santo que actúa en usted y en mí el día de hoy. Pero el hombre natural, es decir, aquel que no cree en Cristo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender, porque se han de discernir, es decir, la Biblia tiene que ser discernida, leída, estudiada espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y vea lo que acabamos de leer. Tenemos la mente de Cristo. ¡Wow! Es para enmarcarlo. ¿Quién produce la mente de Cristo en la vida del individuo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, lo que acaba de describir aquí Pablo, es un ministerio que se llama iluminación. ¿Qué significa la revelación de Dios? Si la revelación fue puesta aquí por santos hombres inspirados por Dios, la gran pregunta es, ¿y qué significa todo esto? Bueno, es lo que el Espíritu Santo produce en nosotros, la iluminación. Escúchenlo bien, la iluminación abre los ojos espirituales de cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo, para que podamos entender los temas que están plasmados en la palabra de Dios, entendiendo lo que Dios ha querido transmitir a la humanidad, a su iglesia como cuerpo de Cristo y a mí en particular. Por eso yo le digo, un pasaje que yo lea puede tener un impacto en mi vida. No necesariamente tendrá el mismo impacto en su vida, porque en su vida tendrá impacto tal vez otra porción de la Escritura. Y esa obra la hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que, aquí ya no hay ruleta espiritual. El Espíritu Santo es el que agarra y cuando usted ora al Señor y le pide a Dios que el Espíritu Santo le ilumine a la hora de abrir su Biblia, y usted de repente abre su Biblia esa mañana y ese pasaje en particular impacta su corazón e impacta su vida y dice, ah, caray, me habló a mi corazón esta porción de la Escritura. Tal vez pasan muchos años, a usted se le va a olvidar lo que yo he dicho esta tarde. Y tal vez en 15 años, usted abrirá exactamente alguno de los pasajes que hemos leído el día de hoy. Y entonces en 15 años se acordará y dirá, ya entendí lo que quiso decir David Lara allá en el 2020. Ya será obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está activo con usted,
recordándole, enseñándole, guiándole. El único requisito es abrir la Biblia, leer la Biblia, estudiar la Biblia. Yo sé de personas que, dado el confinamiento de los últimos meses, se pusieron a leer la Biblia, llegamos a medio año y dijeron, ya leí la Biblia completa este año. ¿Qué hago? Pues vuélvala a leer. Vuélvala a leer de nuevo. ¿De nuevo? Sí. Porque lo que usted no entendió, lo va a entender. Yo estoy terminando de leer una Biblia de estudio finalmente después de muchos años. Estoy en la sección final de Apocalipsis, con una Biblia de estudio concisa. Y déjeme decirle que estoy emocionado. Estoy leyendo también otro libro, una novela muy interesante que me prestaron. Mi hija me la prestó. Y estoy realmente leyendo los dos libros con el mismo ánimo. ¡Wow! ¿Qué va a pasar? ¿Qué lo va a hacer? Me estoy dando cuenta que al final de los tiempos esto es lo que va a ocurrir. ¡Wow! Lo que le espera a la humanidad si no se arrepiente. Tal vez usted utilice dos excusas el día de hoy y con esto quiero terminar. Usted puede tener dos excusas. Ayer en la noche le pregunté a la supercarretera de la información y así lo puse. Excusas para no leer. ¿Y qué cree que me votó inmediatamente? La Biblia. Excusas más comunes para no leer, y el algoritmo me aventó inmediatamente la Biblia. Y me puse a leer lo que dicen, incluyendo diferentes sectas que dicen predicar de la Biblia. Solamente hay dos grandes excusas. La primera excusa para no leer la Biblia es no tengo tiempo. Con el corazón en la mano yo te digo, no esperes a que Dios haga tiempo en tu vida para que puedas leer la palabra de Dios. Si tú crees que no puedes leer porque no tienes tiempo, déjame decirte que el Espíritu Santo se encarga de guiarte a tu propio paso. Si tú decides hacer ejercicio el día de hoy, no es necesario que salgas como caballo desbocado a correr por las calles de la ciudad de Puebla. Solamente con que des una vuelta a la manzana de tu casa diariamente, te ayudará a incrementar cada vez más el ejercicio físico. El Espíritu Santo nos guía a la palabra de Dios a nuestro propio ritmo, a nuestro propio paso. El Espíritu Santo nos entiende, sabe quiénes somos, sabe de nuestras limitaciones. Nunca va a ser más allá de la capacidad que tengamos para hacer. La segunda razón por la que no leemos la Biblia engloba todas las demás. No la entiendo, se me hace aburrida, dice cosas muy feas, habla de sexo, es muy violenta, atenta en contra de los derechos humanos, etcétera, 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 etcétera. Te falta motivación. Tu motivación no es correcta. Yo quiero que pienses que tú acabas de recibir el día de hoy una carta de un tío muy lejano. Tú tenías un tío allá en los Estados Unidos, allá en el norte. Este tío acaba de morir. Fue un hombre que vivía en California, hizo una fortuna en oro. Fue uno de los gambusinos que llegó a California con la fiebre del oro. Acaba de morir. Y te informan que te ha dejado lingotes de oro enterrados en una propiedad en California, pero que tú tienes que descubrir, y el notario que te trae el testamento de tu tío te entrega junto con su testamento un gran plano. Tú tomas ese plano, tiene una X como los planos de los tesoros, y dices, ¿y por dónde empiezo? Está en inglés,
el plano. Tiene coordenadas, latitud, longitud. Tiene cosas que tú no conoces acerca del campo. Trae algunas cosas en clave que tú vas a tener que ir descifrando. ¿Qué harías tú con ese plano y con ese testamento de tu tío que te dejó una fortuna de toneladas de oro escondidas en algún lugar en California, en los Estados Unidos? Yo creo que sí harías lo siguiente: tomarías el plano, no lo entiendo, no tengo tiempo, ¿para qué me voy a dedicar a esto? Ay no, la realidad es que es muy aburrido. No, mejor voy a doblar el plano y lo voy a guardar en un librero en mi casa. Y se ve, es más, lo voy a enmarcar. Le voy a poner una bonita cubierta que no se llene de polvo y que se quede guardado en el estante y que tenga un lugar de privilegio. ¿Tú harías eso? Tráiganme. ¿Qué hay que aprender? Brújulas, inglés, coordenadas, campo, minas. No, yo tengo que aprender rápido. Voy a tomar un diplomado en búsqueda de tesoros. Tengo que encontrar ese tesoro. ¿No harías eso? Este libro es mucho más que una fortuna que te hubiera podido dejar tu tío. Tienes tú que aprender a tener la motivación correcta para abrirlo. Y el Espíritu Santo en esta mañana es lo que está diciendo a tu corazón. Tu decisión será dar un paso de fe hacia adelante y decir: Santo Espíritu, ilumíname, porque no entiendo y no sé ni por dónde empezar, pero guíame. Y te darás cuenta que un día a la vez el Espíritu Santo habrá de guiarte en la búsqueda del tesoro que Dios ha dispuesto para tu vida a través de su palabra. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque el Espíritu Santo sabemos que es real. Sabemos que trabaja en nuestras vidas. Sabemos que se está moviendo en esta iglesia. Haznos sensibles, Señor, al Espíritu Santo. Que utilice, Señor, nuestras propias circunstancias para ser guiados a la verdad. Y que el gran tesoro que está puesto delante de nosotros lo podamos disfrutar, Señor, si bien nos espera allá en la eternidad, desde este mismo momento, por la fe que tenemos en tu Hijo Cristo Jesús, en quien oramos. Amén. Que Dios los bendiga.